hoy vamos a tener un tema relacionado siempre con la fe y vamos a poner como fundamento de este mensaje Primera de Corintios capítulo 12 verso 9, que dice así: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Muy bien, usted lo tiene ahí, puede sentarse por favor. Estamos hablando de Primera de Corintios capítulo 12. Muy bien, nuestro tema está relacionado con la fe. Esa es la serie que hemos tomado como responsabilidad para ser predicado. La fe, en este caso, es como un diamante que tiene diferentes cortes, diferentes aristas, y cada una de esas partes del diamante brilla, dependiendo de cómo se enfoca la luz sobre el diamante. Así es la fe, porque la Biblia dice que la fe es como una joya, es como una piedra preciosa que tiene que ser probada. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo al hablar de la fe en estos aspectos bíblicos, porque tengo una manera sistemática de enseñar la Biblia y ustedes son testigos de ello. Por lo tanto, cuando estamos hablando de este nuevo tema que se titula Regalo de Fe, voy a referirme a lo que es un don del Espíritu Santo, específicamente llamado el don de fe. Es decir, que la capacidad de una fe sobrenatural obviamente viene únicamente del Señor, y por lo tanto es el Espíritu Santo quien se encarga de repartir esos dones. Con la lectura muy cuidadosa del capítulo 12 de Primera de Corintios, que es una carta del apóstol Pablo, usted lee que aquí él toca el tema de los dones espirituales. Y él dice claramente que hay repartimiento de dones por medio del Espíritu Santo. Hay también repartimiento de ministerios por medio del Señor Jesucristo, y hay repartimiento de operaciones. Y es Dios el mismo que obra todas las cosas en todos. Así que lo que el Espíritu da son los dones. Y por eso estamos diciendo que el don de fe es un regalo específico del Espíritu de Dios. Y yo creo que nosotros necesitamos saber que esos regalos están a nuestra disposición. Nada más es asunto de que nosotros los deseemos y se los pidamos al Señor. Y el Espíritu Santo, en la medida en que ve que somos vasos receptivos de esos regalos, nos puede repartir, nos puede dar, nos puede llenar de sus dones. Y a eso es a donde quiero llegar, porque no hay montaña que Dios no pueda mover con su poder. No hay nada imposible que Dios no pueda quitar de nuestro camino, porque Él es el Dios de los imposibles. Lo que es tan difícil para el hombre, Él lo hace posible por medio del Espíritu Santo. Pero Él requiere de personas que tengan la capacidad, por medio de los dones, de obrar conforme a ellos, para que entonces lo sobrenatural se realice. Por eso le hago ver que la fe en este ángulo sobrenatural
como un regalo del Espíritu, no tiene limitaciones. No hay ningún obstáculo de ninguna especie para que Dios pueda usar a los hombres y hacer a través de ellos su obra de fe. Y usted y yo estamos en esta capacidad. Por eso cuando lee todo el capítulo de Hebreos, capítulo 11, que es precisamente el capítulo de la fe, usted va a encontrar que siempre hay nombres de personas que fueron capacitados por el poder del Espíritu Santo, y por medio de ellos se realizaron todos esos poderes que nosotros leemos. Y le voy a leer una parte nada más para que tenga en sí conciencia de lo que estoy diciendo. Hebreos 11:32, por ejemplo, dice: tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ya no puede seguir con la lista de los nombres, pero la mayoría de ellos fueron vasos receptivos de los dones, y ellos fueron llamados profetas del Altísimo. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Según el verso 33, ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron fuertes en batallas y trastornaron campos de extraños. ¿Se da cuenta? En lo natural nadie puede hacer nada. En esta categoría de obras sobrenaturales, solo Dios puede hacerlo, pero puede usarte a ti como me puede usar a mí. Por eso es que el ser humano se constituye en un instrumento, ya sea inmediato o tal vez a largo plazo, pero un instrumento tan necesario en las manos de Dios para hacer milagros, para hacer maravillas, para hacer prodigios. ¿Cuántos están entendiendo eso? El ser humano, nosotros los creyentes, los que estamos aquí, que tal vez sí vemos nuestras limitaciones, pero no hemos visto que Dios nos puede capacitar para lo imposible. Y eso únicamente lo puede lograr el Señor a través de la fe. Por eso, las obras sobrenaturales son las que el Señor toma en consideración para que vayamos y obremos a través de ellas en las necesidades de otros creyentes. Mire cómo oraba la iglesia al principio. Usted lo ha leído en Hechos capítulo número 4. Inmediatamente lo busco para leérselo, porque no cabe duda que con la lectura podemos aprender mejor. ¿Cómo oraban ellos? Ellos dicen en el verso número 29 de Hechos capítulo 4: y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Porque eso ya es una fuerza espiritual sobrenatural. ¿Quién con amenazas quiere todavía enfrentar o desafiar a los que han pretendido hacerles daño? Creo que nadie en su naturaleza puede hacer eso, pero cuando tiene el poder del Espíritu Santo, como fue con aquel hombre a quien apedrearon, llamado Felipe, ya ni las pedradas sentía, aunque eso lo herían en el cuerpo y él sangraba, sin embargo estaba lleno del poder del Espíritu Santo.
Y lo único que podía hacer es: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Vio la gloria del Hijo de Dios y dijo: Señor, tómame, ahora voy hacia ti, toma mi espíritu. Y se entregó al Señor. Así murió. Fue un mártir. Pero no cabe duda que ahí actuó el Espíritu Santo, dándole una capacidad sobrenatural. Pero todavía dicen ellos en el verso 30, que extiendas tu mano, que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Oh, yo doy gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos de ustedes le alaban? ¡Aleluya! Es que no tenemos que amedrentarnos. Tenemos que saber que Dios está con nosotros. No solo nos cuida, nos defiende, sino también nos capacita para pelear con fuerzas sobrenaturales en contra del enemigo. Así que un don de fe o un regalo de fe, en un momento inusual dentro de la rutina diaria, puede llegar a nuestra vida. Quizá para detectar lo que no podríamos detectar en nuestro raciocinio. Tal vez para ver lo que no podemos ver por medio de nuestros sentidos. Así como Pedro tuvo un impulso de hablar y accionar en fe cuando aquel hombre le pedía una limosna. Ahí obró en Pedro ese regalo de fe, porque le dijo al hombre: mírame a los ojos. Y usted sabe que ahí Pedro lo levantó, a pesar de que había estado toda la vida paralizado. ¿Sabe cómo le dijo? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Bendito el nombre del Señor. ¿Usted cree que Dios iba a dejar avergonzado a Pedro? Usted tiene que leer eso en Hechos capítulo 3, porque aquel paralítico estrenaba piernas en ese ratito, nunca había caminado. Por eso entró, hermanos, así como quien dice, a paso lento al templo donde ellos entraron, pero empezó después a correr y después a saltar, alabando a Dios, porque Dios había hecho un milagro. ¡Aleluya! Es el don de fe. Cuando estemos orando por alguien, oremos con la fe que tenemos y esa fe que ha crecido en nosotros por el conocimiento de la palabra. Confesemos lo que la Biblia dice en cuanto al respaldo de nuestras oraciones, pero también estemos expectantes de que Dios nos pueda dar ese regalo de fe para levantar al enfermo, para dar palabras de fe y aquello pueda realizarse en el nombre del Señor. No tengamos temor, al contrario, tengamos un carácter cristiano que sabe que puede enfrentar esos retos, que no es en sí nuestro poder quien podrá actuar, sino el poder de Dios a través de nosotros. Por eso el apóstol Pedro explicaba a la multitud que estaba muy emocionada de ver aquel gran portento de Dios, porque se había levantado un paralítico que, como decía mi pastor, ya era parte de la fachada de la iglesia. Todos los turistas tomaban fotos, ¿verdad?, del templo, siempre salía ahí el cojo del templo de la hermosa. Yo creo que hasta se vestía del color del templo, color de las piedras. Pero hermanos amados, sin embargo, la multitud muy emocionada estaban ahí observando al paralítico que ahora caminaba. Y Pedro precisamente les explicaba lo que había sucedido. ¿Quiere leerlo conmigo?
en el verso número 16 del capítulo número 3 del libro de los Hechos. Amén. Pedro dice, en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gloria al nombre del Señor. Con esos testimonios, mucha gente viene al Señor. Porque Dios sabe usar precisamente el don de fe en aquellos que son sus instrumentos para que puedan obrar y Dios pueda ser glorificado. Yo en mi carrera cristiana he visto inclusive personas que se han atrevido a pararse en un púlpito y a decir, por ejemplo, ahorita va a obrar el don de fe, y dicen algo, y muchas veces lo que están es presumiendo que ellos tienen poder. Pero cuando es regalo del Espíritu, algo que Él imparte soberanamente, es decir, cuando Él quiere, nosotros no sabemos. Nos puede tomar por sorpresa. Inclusive quizá digamos, es que no estoy preparado. Pero Dios puede obrar sorpresivamente, pero nos puede usar a nosotros en esa capacidad de fe. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es que estoy hablando del regalo de fe. Ese regalo que le impartió a Pedro. Pero Pedro no andaba sanando a todo el mundo. Él se encargaba de hacer lo que le correspondía como un ministro del Evangelio: predicar, estudiar la palabra, impartir la enseñanza de la fe. Pero en momentos específicos Dios obró y Pedro fue un instrumento en las manos del Señor. Amén. Por eso, repito una vez más, este regalo de fe nos enseña que como un don del Espíritu Santo, esto es una operación asombrosa que Dios puede hacer a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted tiene que ser de los creyentes en la palabra, que saben que esto es posible en nuestros tiempos. Y es más, que sabe que esto es posible si nos disponemos a que Dios nos use. Usted tiene que estar dispuesto para decirle al Señor: úsame, tómame como instrumento en tus manos. Hay 9 dones. El don de fe es uno de ellos. A esos regalos el apóstol Pablo dice claramente que es el camino más excelente, sobre todo cuando hay amor. El amor a Dios, porque entonces Dios sabe que nada de esto nos va a afectar. No nos vamos a sentir súper, mega, hiper, invencibles, ¿verdad? Nos vamos a sentir humildes. Vamos a tener agradecimiento al Señor, porque aún a pesar de nuestras limitaciones, Dios nos quiere impartir algo de su corazón. Y eso es lo que estaba pasando ahí en la vida de Pedro. Hay algunos que creen, repito, que lo sobrenatural es asunto del pasado y que esto ya no es posible ahora. Y son creyentes de la palabra, pero no se atreven a pensar que Dios los puede usar a ellos.
¿Era Pedro más que nosotros? Era semejante a nosotros. Es más, acuérdese que la gente los conocía como los del vulgo, los de la chusma, dirían en nuestro querido país México, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y como ya les he dicho en otras ocasiones, una versión española, cuando yo lo leí me asombré, porque dice que eran de los iletrados, de los ignorantes supuestamente en la sociedad de aquel entonces. Así era Pedro. No tenía muchos estudios porque había sido nada más un pescador. Pero Dios toma a los que Él quiere usar. Lo más que podemos hacer es desear ser usados. Con eso ya estaríamos dando un paso favorable a nuestra vida, para que Dios ponga su mirada en nosotros y diga: a este le voy a dar un don, un regalo. Y si nos imparte el regalo de fe, vamos a ver cómo Dios puede obrar. Por eso quienes creen en lo sobrenatural van a ver las obras de Dios. ¿No le dijo el Señor a Marta, porque era la que no creía: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Resuma esa porción de la Biblia: si crees, verás. Si crees, verás. Pero si no cree, en la Biblia está escrito en Juan 11:40, esa porción que le mencioné, cuando Jesús le habló a Marta. Y obviamente, hermanos, nosotros nos damos cuenta que muchas veces, aún a pesar de nuestra falta de fe, Dios es capaz de hacer obras para que nosotros creamos. Amén. Así es. ¿Qué iba a hacer el Señor después de que Él dio estas palabras a Marta? ¿Qué iba a hacer el Señor? Resucitar a Lázaro, hermano de María y de Marta. Ya tenía 4 días de haber muerto. Ya lo habían embalsamado, ya lo habían cubierto con todas las vendas de aquel entonces. Pero Jesús, frente a la tumba de Lázaro, estaba por hacer un gran milagro de resurrección. Bendito el nombre del Señor. Es que el Señor sí creía, y Él tenía todos los dones del Espíritu Santo a plenitud. Todo su ser integral estaba lleno de Dios. Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre en el tiempo preciso para que otros pudieran creerle. La fe en Dios requiere también la fe en sus manifestaciones. Si usted cree en Dios, qué bueno. Pero también crea que Dios es capaz de manifestarse. No es malo pedirle al Señor que haga una manifestación de su poder. Pero creo que hay muchas que pasamos por alto precisamente porque no estamos trabajando en nuestra fe. Hay tantas cosas que Dios hace cotidianamente que a veces pensamos: es que yo puedo manejar, tengo más de 40 años de experiencia, ya nací con el timón en la mano, ¿verdad? Así que en vez de decir gloria a Dios, Él me cuidó, Él me protegió, Él hizo un milagro. Puede ser un accidente en el trabajo, puede ser una situación de peligro en donde quizá no parecía haber peligro,
Sin embargo, Dios está ahí y usted quizá puede ser el instrumento para que otros reciban de esos milagros sobrenaturales del Señor. Amén. No significa que se altere el principio que Jesús enseñó. Ese principio de si crees, verás. Es un principio de Dios. Es que no sucede nada si uno no cree. Pero si uno cree, puede suceder. Y puede uno ver la gloria de Dios. Así que con el don de fe, en esas manifestaciones sobrenaturales, repito, no se altera ese principio. Es que es Dios mismo quien se encarga de confirmar lo que uno cree. ¿Cree que Dios le puede dar provisión cuando no existe el medio o el recurso para comprarlo? Si no, mire al profeta Elías. Cuando un cuervo puede ver carne y no comérsela. ¿Sabe por qué? Porque eran cuervos enviados por el Señor para que tomaran la carne y se la llevaran a Elías. En tiempos de escasez, hasta carne comía el profeta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No le faltó. Había sequía y sin embargo tenía agua. Dios estaba manifestando su poder en la vida de Elías. Y eso pasó por 3 años. No digamos todas las experiencias que tuvo Elías, como la mujer que solamente tenía lo último para comer junto con su hijo y después de eso esperar morir de hambre. El poquito de aceite le fue multiplicado. Elías tenía esa facultad que Dios le había impartido por su espíritu. Por eso, tome en consideración que la Biblia es una fuente sobrenatural de fe, por fe y para fe. No son simples palabras, tienen sentido. Mientras usted lee la Biblia, se da cuenta que todo es sobrenatural. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que usted está leyendo la inspiración del Espíritu impartida a los profetas. Ya solamente eso es algo sobrenatural que nos imparte fe. Luego, por fe, usted va a la Biblia porque dice, quiero que Dios me hable. Quiero que Dios me dé una palabra. Quiero que Dios toque mi corazón y llegue a dar vida a mi alma una vez más. Y la palabra es alimento que va a nutrir su alma y su corazón. Pero tiene que creerlo. Para fe, porque también a través de la Biblia usted va a saber confrontar los desafíos en la vida natural. Por eso es que estamos preparados, estamos capacitados para vivir el tiempo que Dios quiera, viendo cómo Él se mueve y cómo Él hace maravillas entre nosotros. Es que Dios provoca también los ambientes. Él mueve a las personas, Él controla los tiempos y Él genera la fe que puede ser extraordinaria en el corazón de los que Él quiere usar. Estos de los cuales leímos ahí en Hebreos capítulo 11, hombres de fe, lo que lograron hacer, lo hicieron por medio del poder de Dios. Y fueron héroes. Ahí parecían superhombres. Mira a Daniel.
en la fosa de los leones. Mire a los amigos de Daniel en el horno de fuego calentado 7 veces. ¿Y cuántos milagros más? Desde la vida de Abraham, el padre de la fe, ¿acaso no han habido tantos milagros hasta que Jesucristo vino y manifestó mucho más el poder de Dios entre los hombres? Y es que definitivamente solo Dios puede impartir fe y hacer lo sobrenatural que Él quiera por su voluntad soberana. ¿Le puede dar un aplauso al Señor en esta tarde? ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! Voy a tratar de cerrar este mensaje. Primero quiero darle este detalle. Donde no se puede hacer nada dentro de lo posible, Dios interviene para mostrar su obra divina, haciendo lo imposible. Si usted lo cree, usted puede hacer un récord, puede tener muchas memorias de tantos milagros que Dios puede hacer en su vida. Y quizá usted mismo habrá pasado por alto alguno de esos milagros, pero es tiempo que los recuerde. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el don de fe es una capacidad divina sin límites. No hay nada imposible para Dios. Repita conmigo, el don o regalo de fe es la confianza de lo que sucederá en cuestión de minutos. Es la confianza de lo que sucederá en cuestión de minutos. Y la seguridad de que Dios lo hará de inmediato. Y la seguridad de que Dios lo hará de inmediato. Esa es la característica del regalo de fe. Claro, usted tiene fe en Dios y tiene fe en su palabra. Y esa fe es firme, sólida y fuerte dentro de usted. Pero eso lo hace un creyente sustentable, firme, permanente, constante en todas las áreas del alma, en todas las áreas de su corazón. Pero el don de fe viene para obrar así, en un acto en donde el Espíritu imparte la fe a su vida como un instrumento humano y Él decide hacer lo que ha querido hacer en ese momento. Le voy a contar de Jesús y el paralítico del techo. Ustedes lo han leído según el Evangelio de Marcos, capítulo número 2. ¿Y sabe qué pasó? Que había uno que estaba paralítico, enfermo, en su lecho, no tenía movimiento alguno, prácticamente todo se lo tenían que hacer, creo que hasta darle de comer. Lo tenían que cargar para que pudiera hacer sus propias necesidades. Tenían que limpiarlo, tenían que asearlo todo el tiempo. Pero unos amigos que él tenía, que sabían que Jesús estaba allá en el vecindario, creyeron que era el tiempo de llevar a este paralítico a los pies del Señor para que lo sanara. Tomemos en cuenta que el paralítico no tiene fe. Ni siquiera se ha dado por enterado que Jesús está ahí cerca. Pero los amigos tocaron a la puerta, pidieron permiso a la familia y entre 4 de ellos, y tal vez otro que dirigía al grupo, ¿verdad? Porque siempre hay alguno que no hace nada y cree que lo hace todo.
estaba diciendo, apúrense, súbanlo por el techo. Y ahí iban los amigos llevando al paralítico. No pudieron entrar porque había una gran multitud que tapaba las puertas y las ventanas de esa pequeña vivienda. Pero dijeron, subamos al techo. Lo llevaron al techo. Dice que quitaron el techo. Lo puede leer ahí en Marcos capítulo número 2. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire cómo dice en el verso número 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hasta con todo y cama se lo llevaron. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está. Y viendo Jesús la fe de ellos, porque ellos sí creían y el paralítico tal vez solamente miraba. No podía hacer ni decir nada. Estaba a merced de sus amigos que habían decidido llevarlo a ese lugar. Pero Jesús tiene un regalo del Espíritu que puede ver, puede discernir lo que hay en el corazón de las personas. Y sabe que hay fe en esos que lo han llevado. ¿Qué es lo que pasa después? Dice Jesús al paralítico, ahí obra ahora el regalo de fe en Jesús. Tus pecados te son perdonados. Hermano, pero eso cualquiera lo puede decir. Así dijeron los fariseos. Por eso está ahí la historia. Porque habla así, dicen en el verso número 7. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero ¿qué dice el verso siguiente? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos. Mire cómo obraba el Espíritu Santo en Jesús con esos regalos. Ahí viene entonces el Señor para decirle en el verso número 11, a ti te digo, paralítico, levántate y toma tú mismo tu lecho ahora, ya no tus amigos, y vete, regresa a tu casa. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Aleluya. El poder del Espíritu Santo obró en fe en la vida de Jesús inmediatamente. Por eso es que estoy haciendo esta narración de esta forma, porque se levantó el paralítico y tomando su lecho se salió delante de todos. Tal vez ahora todavía un poco más incrédulo, ¿verdad? Soy yo, ahora puedo caminar, voy a darle la noticia a mi familia. De manera que todos se asombraron, dice el verso 12, y glorificaron a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. Lo mismo que pasó con Pedro y el paralítico del templo de la Hermosa. Pero yo quiero que usted se dé cuenta que también el apóstol Pablo en Hechos capítulo número 13, bendito el nombre del Señor, en el verso número 11, mire qué pasó. Ahora pues, así dice Pablo, por el poder del Espíritu Santo, he aquí la mano del Señor es contra ti. Cualquiera lo puede decir, ¿verdad? Pero no cualquiera puede decir lo que después dijo Pablo. Y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. ¿Qué pasó de inmediato? Dice, y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese por la mano. ¿Qué pasó? Lo dejó ciego.
porque el don del poder del Espíritu Santo en fe puede obrar haciendo lo sobrenatural, siempre para que el nombre del Señor sea glorificado. Este era un opositor de la fe cristiana, la creencia común que nosotros tenemos. Pero Pablo tenía fe en Dios y creía en el poder del Espíritu. Así que lo capacitó el Espíritu Santo para dar esta manifestación del poder de Dios. Esto es el regalo de fe. Por eso, repito, es que el Espíritu imparte la fe a un instrumento humano y éste hará lo que Dios quiere hacer en el momento. Tome en consideración, por favor, que el don de fe actúa independientemente de la fe de quien pueda recibir el beneficio de la manifestación divina, como el ejemplo que pusimos del paralítico llevado por sus amigos. A veces hay personas que no van a creer, pero si tú crees, Dios te puede respaldar, dándote todavía de extra ese poder en ese regalo de fe. Para que el nombre del Señor sea glorificado. Voy a invitarle para que se ponga de pie, porque no dejemos esto nada más como una predicación, como una enseñanza, que bien nos cae, porque aumenta nuestra fe. Pero también demos un paso más allá de eso. Creamos que Dios también nos puede usar. ¿Qué hace usted cuando está con algún problema en su salud? Pensar de inmediato que tiene un seguro, que tiene un médico, que puede ir a comprar medicina a la farmacia, o de inmediato piensa, quiero una oración. Quiero que el poder de Dios se manifieste en mí. Ahí empieza la fe nuestra a obrar, porque le creemos a Dios. Pero si usted le pide ayuda a otro, ese puede ser usado como instrumento para que usted y él juntos puedan ver la manifestación del poder de Dios. Toda necesidad, llévela primero al Señor en oración. Crea primero que Dios puede obrar sobrenaturalmente. Crea también que Dios puede usar instrumentos de carne y hueso, hombres comunes y corrientes, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo. Y espere, porque si usted cree, verá la gloria de Dios. ¿Quiere levantar sus manos entonces? Padre Celestial, estamos conscientes que tu palabra nos está enseñando, Señor, el poder que hay a través de la fe. Nosotros hemos leído tu palabra, hemos creído lo que ella nos enseña y ahora creemos también que tú nos puedes impartir de tus regalos. Imparte en nuestros corazones más de esa fe que necesitamos para que también estemos en la capacidad de retener lo que tú nos quieras dar, Señor. Que esos regalos del Espíritu puedan ser usados para tu gloria y que otros también sean beneficiados. Y aquellos que aún no te conocen, que aún no han creído en ti, Señor, puedan también creer. Lo pido con todo mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.